Vamos a arrancar, si te parece, la charla. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Bien, acá con mucho calor como todos. Como todos. Hace mucho que no hablamos, desde el año pasado que no tenemos charlas y Sí, nos pareció siempre tan copado hablar con vos y entender un poco de qué viene esto de educación sexual integral con los jóvenes, ¿no? Y todo lo que eso implica. Y ayer fue el día, decíamos, de la salud mental en la juventud. ¿Te parece bien decirlo así? sí, en la adolescencia, En la digamos, justo adolescencia. eh, cuando me pasabas esta fecha, porque no la tenía tan presente, pensé, wow, qué importante, ¿no? Que ahí el inicio de clases, justo arrancamos el 1 de marzo, el 2 de marzo, Ujú. tremendo día como para conversar con las adolescencias sobre un tema importante que es la salud mental, dado que en Argentina no es un tema que se hable tanto y Ujú. además chusmeando, viendo, UNICEF, por ejemplo, en el 2019 publicó un documento que dice que el segundo motivo de muerte en las adolescencias, en realidad en las edades de 10 a 19 años, es el suicidio, Es un ¿no? montonazo. Es Sí, un tal cual. montonazo. Es un montón, Es, sí. Es como para tener en cuenta, y esto engloba otro montón de cosas, ¿no? Como lo no dicho. Por eso te sí, preguntaba sobre la palabra adolescente, porque en algún momento se habló sí, de esto de adolecer, de la dolencia, que muchos querían sacarle un poco esa carga y ponerlo solo en juventud, pero me parece que tiene, sí, ¿no? Bastante de complicado, sí. como, sí. Con- Alrededor de la palabra de la adolescencia hay como un montón de creencias que tenemos los adultos acerca de cómo se vive la adolescencia, ¿no? Ujú. Esto de cuántas veces escuchamos que la adolescencia está perdida Ajá. o que antes se vivía mejor, los adolescentes de antes eran mejor, ¿no? Mucho aparece esta comparativa, como que siempre el tiempo pasado fue mejor y Hmm. las pibes de hoy son un desastre, aparece mucho esto, ¿no? Incluso a veces conversando con estudiantes me manifiestan esto de que muchas veces queda invalidado su sentir con su familia, ¿no? Que le dicen, bueno, no, lo que pasa es que tengo un examen, me da ansiedad, me pongo muy nervioso y enseguida la familia le responde, ay, si ahora los exámenes son re fáciles, en mi época eran difíciles de verdad, eso no es un problema, el día de mañana cuando tengas laburo ahí vas a tener problemas de verdad, ¿no? Esto que aparece como muy invalidada la voz de la adolescente y también de la niña, ¿no es Ujú. cierto? Claro. Es como se les pide que se comuniquen, que expresen lo que sienten, pero cuando expresan lo que sienten, no los escuchan, Tal ¿no? cual. No les escuchamos, creo que todos, ¿no? No Ujú. solo la familia, sino la sociedad, la escuela, ¿no? Porque es un poco una corresponsabilidad lo que pasa con la juventud. Claro. Ujú. ¿Y a qué edad empieza la adolescencia o esta etapa en la que se empieza a poner como más conflictivo? Porque viste que también eso se corrió un poco de lugar. Los Sí, adultos creemos que seguimos siendo adolescentes cuando ya Y hace rato que tal dejamos de cual. ser Y adolescentes. como decía ella, creo que a partir de los 10 años, ¿no? No sé, por eso a los sí, 10 me parece, no es un poco pronto por ahí, o no, ya empiezan a tener actitudes adolescentes, se los puede llamar adolescentes, ¿cómo es eso? sí, viste que antes, si nos vamos a la división clásica, es un preadolescente, ¿no es Ujú. Ujú. cierto? Se decía así, Sí, pero la verdad es que como ustedes dicen, como que se van anticipando muchas etapas. De hecho, por ejemplo, se han detectado conductas de trastornos alimenticios en niñas de 8 años, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que son muy pequeñas, uno generalmente lo asocia con una edad más cercana a los 15, ¿no es cierto? 14, 15 claro. años. Sin embargo, a esa edad las presiones sociales sobre el cuerpo se empiezan a hacer estragos en niñas, ¿no Ujú. es Sí. cierto? Sumado al hecho de que encima están con cuerpos que están ahí en cambio, Ujú. y bueno, a los 10 años, por ejemplo, tenemos en Argentina, en pandemia se hizo un estudio que hablaba que a los 10 años el consumo de pornografía en Argentina comenzaba, así que también ahí tenés como, ¿no? Sí, esa edad, 10 años como bastante clave. Claro, sí, Tal sí, cual. es un montón. Hay una, o sea, la iniciativa que nace, ¿no? De esta efeméride que es por de Hollister, que el cual tiene la finalidad, ¿no? De observar el bienestar mental de los adolescentes. ¿Cuáles serían, digamos, las causas? Porque a veces uno piensa cómo ayuda al adolescente y cuáles serían las causas que empiezan con esto, ¿no?
digamos, los malestares que pueden ocasionar, digamos, conflictos ahí en esas edades pueden ser desde los altos estándares sociales que hay con respecto a cómo tienen que ser estos niños, niñas, adolescentes, cómo tienen que cumplir, ¿no es cierto? Hay una gran cuestión con la idea del fracaso, ¿no? Las frustraciones, cómo se procesan las frustraciones, tanto en lo que tiene que ver con su quehacer como lo físico, ¿cierto? También podríamos pensar en la transición, en este cambio del cuerpo, ¿no es cierto? Que también hay que estar como ahí preparado para poder hacer ese paso que va acompañando el cambio corporal, poder entenderlo, poder acompañarlo. Creo que también muchas veces hay padecimientos mentales que son, que quizás tienen que ver también con cuestiones biológicas o con traumas y que no son bien atendidos en su momento, que no tienen una atención, ya sea por falta de conocimiento de parte de quienes lo rodean acerca de, bueno, esto es necesario que se trate con un profesional, o ya sea por falta de recursos económicos. Esto también es una realidad en nuestro país. Es más fácil acceder quizás a la salud física que a la salud mental, ¿no? Claro, claro. Los hospitales y demás están como súper complicados sacar colapsados. Sí, súper colapsados, y a veces uno le dice a la familia, bueno, estaría bueno que vaya al psicólogo, y la respuesta es, bueno, pero sale demasiado caro y no podemos pagarlo, y en el hospital nos dieron turno para dentro de 6 meses. Claro. ¿No? Así que bueno, hay como varias cuestiones. Sin duda, si pensamos, por ejemplo, bueno, uno cuando piensa en salud mental, piensa, bueno, quizás la salud física está por arriba, ¿no? Hay como una creencia de que la salud física es más importante. Sin embargo, la salud mental, si no es cuidada, puede terminar en situaciones de suicidio, ¿no es cierto? Es muy importante cuidarla. Y además, pensemos, no puedo dejar de pensar en el caso de Fernando Báez Sosa, donde ahí tenemos una masculinidad como súper violenta y que tenemos que relacionarlo con el cuidado de la salud mental, porque lamentablemente sigue vigente esta idea de que los hombres no tienen que expresar sus sentimientos porque eso los hace débiles, porque eso es más de minas, ¿no? Entonces no expresan sus sentimientos y todo eso que queda contenido termina expresándose en una piña a la pared o en una piña en otra persona. Sí, falta todavía por ahí la unión, ¿no? De ver tanto el cuerpo como la mente. Está todo como todavía muy seccionado. Estamos tratando y vamos, me parece, en camino de unirlo, pero me parece que lo que sigue pasando es esto, que está fraccionado, o atendemos el cuerpo o atendemos la mente, y la salud mental, como vos bien decías, está incorporada, y la mente está incorporada dentro de un cuerpo, ¿no? Me parece que va por ahí. Sí. Y además, pensemos de que, por ejemplo, en la escuela tenés espacios como educación física donde se labura el físico, ¿no es cierto? Y no hay un espacio de salud mental. En algunas escuelas hay, por ejemplo, gabinetes o equipos de orientación donde tienen psicopedagogas, psicólogas, donde los chicos pueden acudir, pero te digo que también están colapsados muchas veces esos espacios porque hay mucha demanda y quizás las personas que están en estos puestos de trabajo están 4 horas al día en doble jornada o a veces triple jornada si hay turno vespertino, ¿no? Entonces como no llegan a atender a todos los pibes que necesitan a alguien con quien hablar. Claro. El gabinete en los colegios sigue funcionando, perdón, André, pero no. Sé que vos estás ahí, que llevás la educación sexual, por eso tu Instagram, que ya ni te nombramos, perdón, Cristina, sos ESI en secundaria, ESI de educación sexual integral, y vas a los colegios. En el Instagram está lleno de información súper valiosa, así que métanse, es @ESI en secundaria. ¿Vos estás en un gabinete específico? ¿Das clase? ¿Esto está abierto como una...? Sí, yo en realidad soy profe del espacio de lengua y literatura. Mira. Y claro, y bueno, trabajo obviamente la ESI transversalmente en mi espacio. Por suerte tengo una materia como de literatura que la verdad que te permite hablar y ahondar en todos los temas. Claro. De hecho, por ejemplo, yo trabajo una novelita de María Teresa Andrueto que se llama Veladuras, que es súper cortita y habla sobre el duelo, ¿cierto? Esto de poder afrontar el duelo, que es un tema que post pandemia quedó como muy vivo en las aulas, ¿no es cierto? Los chicos han tenido pérdidas de sus familiares directos, madre, padre, entonces está bueno poder trabajarlo dentro del aula. Y los gabinetes no están tampoco presentes en todas las escuelas, ¿no? Claro. Yo trabajo en escuelas de gestión pública y gestión privada, y me pasa que en las de gestión privada no hay gabinetes.
y en la gestión pública sí, o sea, al revés de lo que uno creería, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hoy, volviendo un poquito al tema de la salud mental, si tuviéramos que aconsejar, digamos, a algún padre que está pasando o padeciendo alguna de estas situaciones con su hijo, ¿cuáles serían, digamos, la importancia de diseñar y aplicar alguna estrategia de apoyo para el adolescente, digamos? Algo que me parece fundamental es aprender a escuchar, Ajá. Pero escuchar con calidad de escucha, no decirle, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Contame, que de repente cuando empieza a hablar lo estemos interrumpiendo constantemente para decirle por qué le está pasando lo que le pasa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque tenemos que pensar que nosotros somos otras personas, ahora tenemos una mirada adulta sobre los acontecimientos, esto de insistir en decirle, bueno, no te preocupes que eso ya va a pasar, porque no siempre pasa. La mayoría de los casos pasa. Si estás triste, todos los días te levantás triste y te dicen, bueno, ya se te va a pasar, quizás se te pasa, pero quizás esa tristeza no se pasa y pasan los días, pasan los meses y bueno, llegó la hora de consultar a un profesional. Claro. ¿Cierto? Creo que ahí también es importante no tenerle miedo a la consulta con un profesional. Uh-huh. Durante mucho tiempo fue tabú hablar de, bueno, voy al psicólogo, voy al psiquiatra. Hoy la verdad es que se está deconstruyendo un poco esta idea, pero sigue siendo, ¿no? A veces para los padres difícil, para la familia, esta decisión de, bueno, voy a hacer una consulta con un profesional de la salud mental. Claro, sobre todo porque casi siempre terminan también involucrados los padres, ¿no? Cuando hay menores de por medio, hay mucha mirada sobre el adulto y ahí es donde surgen las incomodidades. Me imagino que debe ser un ambiente complicado, pero bueno, ahí estás vos también para estar del otro lado un poco y estar con ese oído atento. Uh-huh. Qué bueno esto que contabas de la lectura, ¿no? De llevarlos por el lado de la literatura, proponerles cosas que vayan despertando ciertos intereses y les den ganas de conversar o de escribir, ¿no? Uh-huh. Sí, también a través de la escritura te digo que salen cosas maravillosas porque uno a veces los ves a los pibes que no hablan, que no dicen nada y de repente es una terapia. Un poema y te hizo como tremenda historia. La pintura también, muchos chicos les encanta dibujar, la verdad que el dibujo está súper presente en todas las escuelas. Uh-huh. Y a veces uno está dando una clase y el pibe está dibujando, no te está dando mucha bolilla, pero está dibujando y bueno, está buenísimo también. Es una forma de expresión. Claro, exacto, como una forma de expresión. Incluso pensaba esto de que muchas veces la escuela se termina transformando en el refugio donde los pibes pueden hablar. Uh-huh. También, no lo mencioné, no podemos dejar de hablar de que en muchas familias hay situaciones de abuso sexual, uh-huh. que la escuela ahí es como ese espacio donde puedes llegar a detectar la situación, ayudarlos, acompañarlos, contenerlos, hacer la denuncia también, por supuesto. Y la ESI me parece que un poco brinda eso, la posibilidad de poder hablar de estos temas y que los estudiantes encuentren a quién acudir, ¿no? A quién acudir ante este sentimiento que quizás en casa no lo pueden charlar y lo pueden charlar con un profe, con la preceptora, con el gabinete, ¿no? Abre también esto. A mí me ha sucedido de tener un estudiante un año y que a los 2 o 3 años ya está en un año que a mí no me tiene y me venga a buscar a mí para contarme algo. Claro, ¿no? Claro. Ya queda el canal de comunicación abierto, que está buenísimo. ¿Y qué se hace en ese caso, Cristina? Perdón. ¿Qué se hace en ese caso? Porque a veces, viste que tenés muchos casos de que el abuso sexual, digamos, viene de nuestro hogar, ¿no? De que el que tendría que ser una contención, digamos, a veces viene desde ahí. ¿Y qué hace el profesor, o en este caso el profesional, cuando se entera que donde está viviendo el niño, digamos, está en peligro, digamos? ¿Cómo se procede ante esa situación? Bueno, nosotros tenemos un protocolo de actuación que tiene que ver sobre todo con la parte legal, que cuando un estudiante te manifiesta una situación de abuso sexual o una situación de incomodidad, digamos, en su hogar, tenés que notificárselo al directivo, el directivo habla con la inspectora y la escuela hace la denuncia. Uh-huh. Si es en el caso de que sea la madre o el padre o un familiar directo, que es el que suele ir a la escuela. Claro. Si los estudiantes manifiestan que es un tío o una persona más alejada del círculo directo, se le notifica primero a la familia, claro, para que acompañe en ese momento de la denuncia. Uh-huh.
la realidad es que esto sucede con bastante frecuencia, o sea, estadísticamente hay un 80% de casos de abuso sexual que son comentados dentro de la escuela. A mí me ha tocado acompañar situaciones, es bastante duro como docente acompañarlo porque uno como nunca está preparado, pero lo importante siempre es ser fuerte en ese momento. Yo siempre hago a veces talleres para docentes y siempre digo, bueno, en ese momento que no se nos escape ninguna lágrima, nada, porque si no estamos revictimizando, no estamos acompañando la situación, ser fuertes, ser fríos, escuchar, sobre todo escuchar, no comentarlo después con otras personas, que quede entre el estudiante y yo, hacer el acta que corresponde, ir a dirección y ahí como continuar el procedimiento, ¿no es cierto? Lo que se busca siempre es hacer la denuncia de manera más rápida para que se pueda alejar al chico o la chica, claro. Que generalmente lo que sucede es que legalmente a veces los procesos tardan, pero si la intervención es desde la escuela, es mucho más rápido. Mira. O sea, eso es una ventaja que tiene la escuela, porque, digamos, pueden acelerar todos los procesos, digamos, legales, ¿no es cierto? Incluso me ha sucedido de que ese mismo día ya no vuelva a la casa el estudiante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos metimos en otro campo. Nos metimos, sí, es buenísimo. Hablar con Cristina siempre abre muchas puertas. Cristina, quedamos, por lo menos una vez al mes, quedamos en que vamos a intentar tener este estilo de conversaciones para que nos cuentes cómo va avanzando la educación sexual integral dentro de los colegios, en la escuela, en el espacio donde vos estás, y que nos traigas todas noticias frescas de la juventud y de todo lo que va pasando. Así que quedamos en contacto y te vamos a buscar a @esi en secundaria. Ahí está Cristina, que te responde los mensajes, que pone un montón de información súper útil para enterarte de muchas cosas. Así que te mandamos un beso, buen fin de semana y gracias por este contacto caluroso. Muchas gracias, Cristina. Igualmente, gracias por el... Hasta luego. Un beso. Chao, Cristina. Qué interesante. Bueno,